Muy buenos días, profesor. Hoy vamos a presentar la clase de oscilaciones y ondas con los integrantes Guillén, Wilca, Pastor, Torres y Vázquez. Empezaremos con una pregunta importante. ¿Qué es una onda? Bueno, en física se utiliza la palabra onda para poder designar la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. Esta se puede tratar de una perturbación o agitación que se desplace en un ambiente determinado y que después de pasar el tiempo lo deja en su estado inicial. Este o estos mecanismos cubren una amplia gama de situaciones, desde las ondas en la superficie de un líquido hasta la luz, que en sí ya es un tipo de onda. Hablaremos de las características principales o fundamentales. Se puede describir todas las ondas mediante tres características. La amplitud, que se corresponde a la altura de las oscilaciones; longitud de onda, que mide la distancia entre dos oscilaciones; la frecuencia, que refleja el número de oscilaciones por segundo. Esta puede ser expresada en hertz y también es inversamente proporcional a la longitud de onda. Estas son las características que diferencian a las ondas y les confieren una gama, una amplia gama de sus usos. No nos olvidemos del periodo, el periodo de una onda es la cantidad de tiempo que que cuesta finalizar en una revolución y puedes completar un ciclo de onda. Cuanto más elevadas y rápida sea la frecuencia, será más corto el periodo de la onda. No nos olvidemos hablar del movimiento ondulatorio como características principales, fundamentales, pero esto ya se explicará más adelante en el video. Bueno, continuando con la exposición, les voy a explicar sobre qué es un movimiento periódico. Bueno, el movimiento periódico es aquel movimiento que se repite alrededor de un punto de equilibrio, la cual se va a dar en un determinado tiempo y a esto se le denomina periodo. Bueno, el periodo es el tiempo que tarda en producirse una oscilación completa y el tiempo que tarda en repetirse el movimiento. Bueno, algunos ejemplos del movimiento periódico son el péndulo, la cual se mantiene en movimiento por la atracción gravitacional ejercida por la Tierra. Bueno, ese péndulo va a ir de un punto a otro punto, eh, siempre va a regresar, es cíclico. Y otro ejemplo también tenemos la Tierra girando alrededor del Sol. Siguiente, por favor. El movimiento oscilatorio. Bueno, es un movimiento en torno a un punto de equilibrio estable, la cual puede ser simple o completa. Los puntos de equilibrio mecánico son en general aquellos donde la fuerza neta que actúa sobre la partícula es igual a cero. Y bueno, el movimiento oscilatorio se produce cuando al trasladar un sistema en su posición de equilibrio, una fuerza restauradora lo obliga a desplazarse a puntos simétricos con respecto a esta posición. Es un movimiento periódico porque la posición y la velocidad de las partículas en movimiento se repiten en función al tiempo. Bien, ahora estudiaremos el movimiento armónico simple. Dicho movimiento es, es para estudiar la descripción matemática de las oscilaciones periódicas, bueno, existentes. Es como un movimiento de vaivén. Bueno, y aquí tenemos el ejemplo de un resorte, que es uno de los ejemplos más clásicos para representar este movimiento. Entonces vemos aquí cómo ese resorte se le está estirando, ¿no? A este móvil, unido a este móvil, y va a haber una fuerza restauradora que lo va a querer llevar a su punto de equilibrio. Y como un movimiento, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, de va y luego regresa. Y en la segunda imagen tenemos, o en el segundo caso, tenemos cuando está en la posición de equilibrio, y en el tercero cuando está comprimido. Y también hay una fuerza restauradora que lo llevará a su punto de equilibrio. En el primer caso,
representa una aceleración máxima y una fuerza resultante, una fuerza máxima, y siendo la velocidad igual a cero. Aquí presenta aceleración cero y fuerza cero, con una velocidad máxima. Y en el último caso, de igual manera presenta una aceleración máxima, una fuerza máxima y una velocidad de cero. Bueno, las cantidades físicas del movimiento armónico simple, serían las oscilaciones o vibración, es el recorrido de ida y vuelta, como ya lo habíamos mencionado, pasando por las posiciones extremas. El periodo, que es el tiempo que demora el móvil en dar una oscilación completa. Y la frecuencia es el número de oscilaciones que realiza el móvil. Bueno, ahí se mide en hertz. Acá tenemos, ¿no? Como que la frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo. La frecuencia angular se mide en rads y se define que la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Y la elongación, ¿qué es la elongación? Bueno, la elongación es lo que recorre el móvil, ya sea no lineal, como en el caso de aquí, o angular, como en aquel caso. Y la amplitud es la máxima elongación lineal o angular, lo mayor que puede recorrer. Bueno, ya que tenemos unas imágenes, ¿no? De que cuál es la amplitud, ¿no? Lo máximo que va el periodo. Y bueno, acá tenemos ondas de alta frecuencia con cortos periodos y una onda de baja frecuencia con largos periodos. Muy bien. Ecuación de un movimiento armónico simple. Comenzando primero por lo que vemos en esta imagen, tenemos lo que es un sistema masa-resorte, en la cual dicha masa desarrollará un movimiento a lo largo del eje de las abscisas. Y bueno, anteriormente ya conocíamos las ecuaciones para otros tipos de movimiento, como lo eran el circunferencial, el rectilíneo uniforme, o el rectilíneo uniformemente variado, el parabólico, entre otros, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una ecuación que básicamente describe el movimiento que desarrolla este cuerpo oscilando. Bueno, acá tenemos la ecuación en función del tiempo. Es una ecuación que describe el movimiento en función del tiempo, ¿no? Y esto mediante una función senoidal. Y cuando digo que es una función, y cuando digo que está en función del tiempo, eso no significa que no debamos tomar otros factores en cuenta. Para analizar este movimiento, deberíamos tener conocimiento de lo que es su frecuencia angular, por ejemplo, la amplitud del sistema, entre otros, ¿no? Y entre otras ecuaciones también relacionadas al movimiento, tenemos lo que es la ecuación de la velocidad o aceleración del cuerpo en cuestión. Ambas están también en función al tiempo. Y de estas ecuaciones, pues tenemos ciertas propiedades como la de la velocidad angular, que vendría a ser la raíz de la constante elástica entre la masa. Una propiedad sobre el periodo también tenemos que es igual a 2pi multiplicado por la raíz de la masa entre la constante y la de la frecuencia, que es igual a 1 entre 2pi por la raíz de la constante entre la masa. Péndulo simple. Bueno, pues este es un sistema compuesto únicamente por un cuerpo suspendido y una cuerda de masa despreciable que realiza un movimiento armónico simple. Pues, a ver, ¿cómo explico esto? Si desplazamos dicho cuerpo de su posición de equilibrio, en este caso del punto más bajo que puede alcanzar el cuerpo, de modo que la cuerda forme un ángulo con el eje vertical y lo soltamos, este terminará oscilando.
Una fuerza que debemos tomar en cuenta, pues, es la tensión, por ejemplo. Y también saber que debido a la gravedad es que se va a generar una fuerza de restitución y esta es la responsable del movimiento oscilatorio. Y algo que vale la pena aclarar es que esto solamente es posible para ángulos pequeños. Simplemente si lo desplazamos de su posición de equilibrio a unos ángulos mínimos, podríamos decir que menores a 10 grados, nada más. ¿Y qué más podríamos decir del movimiento que desarrolla? Pues experimentalmente se comprobó dos cosas, que el periodo no depende de la masa del cuerpo que va a oscilar y también que el periodo no depende de la amplitud. Bueno, pues cuando un sistema tiene cierta amplitud y lo dejamos desde su posición de equilibrio hasta un extremo, si lo alejamos desde su posición de equilibrio hasta un extremo, este adquiere una energía potencial. Y bueno, al soltarla se permite un movimiento y con ello hay energía cinética. Es así como se realizará la oscilación en un determinado tiempo. Y lo mismo ocurrirá para un sistema de menor amplitud en el mismo tiempo también, pero siempre y cuando el sistema presente la misma longitud de la cuerda y para el mismo peso del cuerpo. Y entre otras propiedades relacionadas al péndulo simple, tenemos que la frecuencia angular es igual a la raíz de la gravedad entre la longitud. El periodo es igual a la inversa de la frecuencia y esto a su vez es igual a 2pi por la raíz de la longitud entre la gravedad. Y también tenemos que la frecuencia es igual a 1 entre 2pi por la raíz de la gravedad entre la longitud. Bueno, voy a hablar sobre los tipos de ondas mecánicas. Hay dos tipos. Una de ellas es las ondas transversales periódicas. Estas son aquellas que presentan una magnitud vectorial con oscilaciones que van en dirección perpendicular respecto a la dirección de propagación. Siguiente, por favor. Tenemos dos ejemplos, las ondas en el agua y las vibraciones en una cuerda. Las ondas en el agua, eh, estas ondas, ciertas partículas del medio se mueven o vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de dicha onda. Y las vibraciones en una cuerda. Siguiente, por favor. Otro tipo son las ondas longitudinales periódicas. Las oscilaciones, solo una de las oscilaciones de las partículas se desplazan paralelas a la dirección de propagación de la onda. Siguiente, por favor. Un ejemplo de ellas son las ondas sonoras. Estas se propagan en cualquier medio material, sea sólido, líquido o gaseoso. Durante la propagación de la onda, las moléculas del medio oscilan en dirección de dicha propagación. Y otro ejemplo son las ondas que se mueven a lo largo de un resorte.